Debemos transportarnos a un mundo que, aunque lejano, era tan vívido y real como el nuestro. Un mundo regido por el sol y las estaciones, donde la vida era dura, sí, pero sus reglas eran conocidas. La muerte llegaba, como siempre, pero lo hacía de formas familiares, la vejez, un accidente, una guerra lejana. Era un punto final esperado. Entonces, de repente, las reglas cambiaron. El tablero de juego fue volcado por una mano invisible, y una sombra se extendió desde el este. Lo que trajo esa sombra fue, antes que nada, el miedo. No el pavor momentáneo ante un peligro visible, sino un miedo constante, corrosivo, que se filtraba en los cimientos de la vida. Se convirtió en el aire que se respiraba. Imaginen el silencio de una mañana de verano, no como un remanso de paz, sino como un presagio de que la casa de al lado ya ha sido reclamada. Imaginen el sonido incesante de las campanas, no llamando a la oración, sino contando, una y otra vez, la implacable cosecha de vidas. La muerte ya no era un evento, era el paisaje. Se la encontraba en todas partes. En la plaza del mercado, donde cada moneda podía haber pasado por manos infectadas. En la fuente del pueblo, donde cada conversación se mantenía a una distancia nerviosa. En la propia casa, donde la tos de un niño podía congelar la sangre en las venas de sus padres. Las calles, antes bulliciosas, se vaciaron o se llenaron con el tránsito sombrío de las carretas de los muertos, cuyos conductores gritaban una frase que se convirtió en el himno de la época: «Saquen a sus muertos». La vida se encogió, reducida a un cálculo diario de riesgos, a una súplica silenciosa. Se perdió la confianza en el prójimo, en el aire, en el futuro. El mundo se había vuelto un laberinto, y en cada esquina acechaba el mismo final. Ese miedo abstracto y universal tenía una fuente terriblemente concreta. Tenía una forma, un olor y una textura. La enfermedad no mataba en silencio ni en paz, se anunciaba con una ferocidad que parecía diseñada para quebrar el espíritu humano. Todo comenzaba de manera engañosa, con un malestar que podía confundirse con una dolencia pasajera, un escalofrío repentino, una oleada de fiebre que nublaba el juicio, un dolor profundo en los huesos que postraba al más fuerte. En esos primeros momentos residía una tortura psicológica, la duda. ¿Era una simple fiebre o era el principio del fin? La duda se disipaba con la aparición del heraldo de la plaga, su firma inconfundible, el bubón. Una hinchazón dolorosa y dura como una piedra que brotaba sin piedad en el cuello, la ingle o las axilas. Era el sello de la muerte, una marca que crecía día a día, a veces hasta el tamaño de una manzana, tensando la piel hasta volverla de un lívido color púrpura y finalmente negro. Era la manifestación física de la podredumbre que florecía en el interior. Verlo en un ser querido, o sentirlo en el propio cuerpo, era recibir una sentencia inapelable. Pero el horror no siempre terminaba ahí. A veces, la enfermedad tomaba un camino aún más rápido y virulento. Manchas oscuras, llamadas, los símbolos, aparecían por todo el cuerpo, señal de que la sangre misma se había envenenado. Otras veces, la plaga atacaba los pulmones, provocando una tos violenta que expulsaba esputos de sangre y convertía el aliento de la víctima en un aerosol de muerte, capaz de condenar a todos en la misma habitación. El final era una agonía de delirios febriles, donde los enfermos se retorcían entre espasmos, mientras su cuerpo, aún en vida, comenzaba a exhalar el hedor de la descomposición. Esta transformación visible, este despojo de toda dignidad, es lo que alimentaba el pánico en las calles. No se temía solo a la muerte, se temía a esa muerte. Ante un despliegue de horror tan físico y visible, la reacción natural fue la búsqueda desesperada de una cura, de una explicación. La gente se aferró a la esperanza que ofrecían los médicos, los boticarios y los curanderos. Pero la medicina del siglo XIV, con toda su tradición y erudición, se encontró frente a un abismo. Luchaban contra un enemigo cuya verdadera naturaleza no podían ni empezar a concebir. No conocían el mundo microscópico, su universo de sanación se basaba en lo visible, en los humores del cuerpo y las influencias del cosmos. La teoría reinante, la que dictaba cada acción y cada remedio, era la del miasma.
Se creía que la enfermedad era un vapor venenoso, un aire malo que se levantaba de la tierra, de aguas estancadas y de la materia en descomposición, un veneno que viajaba con el viento y se inhalaba. Esta creencia explica las imágenes más icónicas de la época, los médicos de la plaga. Sus máscaras de pico de ave no eran un atuendo teatral, sino un respirador primitivo, lleno de hierbas aromáticas, vinagre y especias, en un intento inútil por purificar el aire que respiraban antes de que llegara a sus pulmones. Los tratamientos que surgieron de esta incomprensión eran un catálogo de desesperación. Se practicaban sangrías para reequilibrar los supuestos humores del cuerpo, a menudo debilitando fatalmente a los ya frágiles enfermos. Se instaba a la gente a rodearse de olores dulces y a encender grandes hogueras en las plazas, no por el calor, sino para limpiar el aire corrupto. Sobre los bubones, se aplicaban cataplasmas que hoy nos parecerían una locura, una mezcla de resina de árbol, raíces de flores y excremento humano. Se abrían las hinchazones con cuchillos, una práctica que solo exponía aún más al sanador y al paciente a la infección. Cada intento era un disparo en la oscuridad. Y cada fracaso, cada muerte a pesar de los esfuerzos, erosionaba un poco más la fe en el conocimiento humano. La impotencia de los médicos fue una de las torturas más profundas de la plaga, pues demostró a la gente que estaban completamente solos y desarmados frente a la ira de un enemigo invencible. Cuando la medicina falla y la muerte se convierte en la única certeza, las estructuras que sostienen al mundo comienzan a desmoronarse. La peste negra no fue solo una crisis sanitaria, fue un evento que disolvió la sociedad desde sus cimientos. El primer pilar en caer fue la economía. Los campos, antes llenos de vida, se quedaron en silencio. Las cosechas se pudrieron en las vides y en las espigas porque no quedaban manos para recogerlas. En las ciudades, los talleres de los artesanos cerraron sus puertas, no por falta de negocio, sino por falta de artesanos vivos. El martillo del herrero, el telar del tejedor, la pluma del escriba, todo quedó inmóvil. El comercio se detuvo. Los barcos se anclaban en los puertos, meciéndose como ataúdes flotantes, pues sus tripulaciones habían perecido o nadie se atrevía a descargar su posible carga mortal. Este colapso trajo consigo un extraño y anárquico reordenamiento. Con la mano de obra diezmada, los pocos campesinos y trabajadores que sobrevivieron se encontraron en una posición de poder sin precedentes. Podían exigir salarios más altos, mejores condiciones, incluso la libertad de la servidumbre. El sistema feudal, que había gobernado Europa durante siglos, comenzó a agrietarse bajo esta nueva presión. La nobleza, aterrorizada por la pérdida de su poder y sus riquezas, intentó imponer leyes para congelar los salarios, pero era inútil. El mundo económico que conocían había muerto junto con millones de sus habitantes. Pero el colapso fue más allá del dinero y el trabajo. Fue un colapso de la confianza y el orden. Las leyes se volvieron papel mojado. ¿Quién las hacía cumplir cuando los guardias estaban enfermos o muertos? ¿Quién juzgaba los crímenes cuando los magistrados se encerraban en sus casas? El orden cívico se evaporó. La gente dejó de cumplir con sus deberes, no por malicia, sino por un instinto de supervivencia primordial. Y lo más desgarrador fue el abandono de los rituales que nos definen como humanos. Las procesiones fúnebres, las vigilias, las misas por los difuntos, todo desapareció. La muerte se volvió tan común que perdió su solemnidad. Los cuerpos eran arrojados en fosas comunes sin nombre ni ceremonia, capas de cal alternadas con capas de cadáveres. La sociedad no solo perdió a su gente, perdió la forma de honrarla, rompiendo el vínculo sagrado entre los vivos y los muertos, y dejando un vacío donde antes había comunidad. Este colapso social que vimos en las calles y en los mercados tuvo su eco más doloroso y terrible en el lugar más sagrado, el hogar. Si las leyes de los hombres y los rituales de la fe se habían evaporado, ¿qué podía esperarse de los lazos de sangre? La plaga sometió a la familia a una prueba imposible, y en innumerables ocasiones, la familia se quebró. El instinto de supervivencia, en su forma más cruda y egoísta, luchó contra el amor y el deber, y con frecuencia, ganó. Las crónicas de la época están llenas de relatos que nos hielan la sangre.
Padres que se negaban a atender a sus hijos enfermos, dejándoles comida y agua en la puerta de su habitación, pero sin atreverse a cruzar el umbral. Hijos que huían de sus hogares, abandonando a sus padres ancianos a una muerte solitaria. Esposos que abandonaban a sus esposas en el lecho de fiebre, desapareciendo en la noche para no volver jamás. El hogar dejó de ser un refugio para convertirse en una trampa mortal. Una vez que la enfermedad entraba en una casa, a menudo se sellaba desde fuera, convirtiéndola en la tumba de todos sus ocupantes, sanos y enfermos por igual. No debemos juzgarlos con demasiada dureza desde la comodidad de nuestro tiempo. Debemos intentar comprender la magnitud de su terror. La elección era brutal y deshumanizante. Quedarse al lado de un ser amado significaba casi con toda certeza contagiarse y sufrir la misma muerte atroz. Huir significaba sobrevivir, pero a costa de llevar el peso de la vergüenza y el abandono por el resto de los días. Era una elección que nadie debería tener que hacer, una que envenenaba el alma. Así, la mayor tragedia individual de la peste negra fue la soledad de la muerte. Millones de personas dieron su último aliento en un silencio absoluto, sin una mano que sostener, sin una palabra de consuelo, sin el rostro de un ser querido como última visión terrenal. La enfermedad no solo destruyó cuerpos, desintegró la unidad fundamental de la civilización, el núcleo del afecto y el cuidado mutuo. Al convertir a los miembros de la familia en extraños y a los extraños en amenazas, la plaga logró su victoria más perversa, demostró que incluso el amor podía tener un límite. Cuando el mundo pierde todo sentido, cuando la ciencia es inútil, la sociedad se disuelve y la familia se traiciona, la mente humana, en su desesperación, busca una cosa por encima de todas, una razón. Un culpable. Si el enemigo es invisible, se le inventa un rostro. Si el desastre es aleatorio, se le atribuye una conspiración. El terror de la peste negra fue el caldo de cultivo perfecto para la búsqueda de chivos expiatorios, y el miedo se transformó rápidamente en un odio asesino. La mirada del pánico se posó sobre aquellos que ya vivían en los márgenes, los que siempre habían sido vistos con sospecha. Y en la Europa del siglo XIV, ningún grupo encajaba mejor en ese molde que las comunidades judías. Siglos de antisemitismo religioso y resentimiento económico crearon una base inflamable, y la plaga fue la chispa. El rumor, venenoso y persistente, se extendió como la propia enfermedad. Los judíos estaban envenenando los pozos. Era una explicación simple para un horror complejo. Daba a la gente un enemigo al que podían ver, odiar y, sobre todo, castigar. Lo que siguió fue una de las oleadas de violencia más brutales de la historia medieval. Comunidades enteras fueron masacradas. En ciudades a lo largo del Rin y por toda Europa, se desataron pogromos de una crueldad inimaginable. En Estrasburgo, antes incluso de que la plaga llegara a la ciudad, 2000 judíos fueron arrastrados a su cementerio y quemados vivos en una gigantesca pira de madera. La acusación de envenenar los pozos era el pretexto, la verdadera causa era un odio latente que encontró en el caos la oportunidad perfecta para estallar. La ironía era macabra. En algunos casos, las prácticas higiénicas de las comunidades judías les otorgaban tasas de mortalidad ligeramente más bajas, un hecho que sus verdugos retorcieron hasta convertirlo en una prueba irrefutable de su culpabilidad. Pero no fueron los únicos. El miedo necesita un otro, y cualquiera que fuera diferente era vulnerable. Extranjeros, peregrinos, mendigos, personas con lepra o cualquier afección cutánea visible, todos fueron señalados. Mujeres solitarias fueron acusadas de brujería, de haber invocado la plaga con sus maleficios. Esta cacería de brujas, en el sentido más amplio, fue la respuesta de una sociedad quebrada que intentaba reafirmar el control. Al encontrar y destruir a un enemigo, por imaginario que fuera, la gente creaba la ilusión de que estaban combatiendo la plaga, de que sus acciones podían traer un final al sufrimiento. Fue la manifestación más oscura de la naturaleza humana, una catástrofe natural agravada por una catástrofe moral, donde el hombre, aterrorizado por la muerte, se convirtió en el monstruo. Hemos viajado a través del colapso de un mundo.
Hemos visto el miedo, la agonía del cuerpo, la impotencia de la ciencia, el desmoronamiento de la sociedad, la ruptura de la familia y la locura de la culpa. Ahora, llegamos al epicentro de la catástrofe, la herida indeleble que dejó en el alma humana. ¿Qué le sucede al espíritu cuando se enfrenta a un exterminio que parece orquestado por el mismo infierno? Para una era profundamente religiosa, la primera pregunta fue dirigida al cielo. ¿Por qué? La respuesta más común fue que la plaga era un castigo divino, la ira de Dios desatada sobre una humanidad pecadora. Esta creencia dio origen a uno de los espectáculos más extremos de la Edad Media, los flagelantes. Procesiones de hombres y mujeres que marchaban de pueblo en pueblo, semidesnudos, azotándose las espaldas con látigos de cuero con puntas de metal hasta sangrar, cantando himnos sombríos. Creían que, a través de su propio sufrimiento, podían expiar los pecados del mundo y aplacar la furia de Dios. Era un acto de fe llevado a la desesperación más absoluta. Para otros, sin embargo, el silencio del cielo era la única respuesta, y ese silencio era devastador. La fe se hizo añicos. Si Dios existía, ¿cómo podía permitir tal horror indiscriminado? ¿O era simplemente indiferente? Esta crisis espiritual dejó un vacío que el cinismo y el fatalismo se apresuraron a llenar. Psicológicamente, los supervivientes se dividieron en dos caminos. Por un lado, estaban los que abrazaron un hedonismo febril, un desesperado carpe diem. Si la muerte podía llegar en cualquier momento, sin aviso y sin razón, entonces, ¿qué importaban la moral, la ley o la moderación? Las crónicas describen una explosión de libertinaje, de fiestas y borracheras, un intento de exprimir hasta la última gota de vida antes de que la sombra los alcanzara. Por otro lado, estaban los que quedaron marcados por un trauma perpetuo. Vivían en un mundo de fantasmas, atormentados por la culpa del superviviente y la memoria de los horrores presenciados. Este trauma se plasmó en el arte de la época. Nació la danza macabra, esa obsesiva representación de esqueletos danzando que arrastran a todos, desde el papa hasta el campesino, a una tumba común. Era el recordatorio constante de que, bajo la piel, todos éramos iguales frente a la única verdadera potencia del mundo, la muerte. Así, la peste negra fue más que una estadística de muertes. Fue el fin de una era. Sacudió los cimientos de la Iglesia, aceleró la caída del feudalismo y alteró para siempre la forma en que los europeos se veían a sí mismos y a su lugar en el universo. De las cenizas de esa catástrofe, una nueva sociedad, más escéptica, más individualista y para siempre cambiada, comenzaría a surgir. La humanidad, como tantas veces en su historia, demostró que incluso después de la noche más oscura, está condenada a sobrevivir, a recordar y a reconstruir.